¿Puede una nación históricamente marginada reescribir su destino en apenas 3 años y desafiar siglos de dependencia? Esta pregunta, que parece salida de un libro de historia alternativo, es hoy la realidad que vive Burkina Faso. Durante décadas, este país fue catalogado entre los más rezagados de África, un ejemplo de atraso e incapacidad autoimpuesta. Ahora, el mundo observa cómo se convierte en el epicentro de una metamorfosis sin precedentes, comparable solo con los saltos industriales de Corea del Sur en la segunda mitad del siglo XX o los milagros económicos de Finlandia tras la crisis de los 90. 10 megaproyectos surgen casi al unísono. La construcción de una central nuclear nacional, el lanzamiento de satélites propios, hospitales de última generación, una refinería de oro colosal, una red de carreteras inmensa, una planta de cemento, un aeropuerto internacional, una infraestructura hídrica revolucionaria, la producción local de vehículos eléctricos y un mausoleo que convierte la memoria en motor de desarrollo. Cada una de estas obras es más que un simple edificio o una máquina. Son declaraciones de guerra al modelo neocolonial que ha marcado el continente africano durante generaciones. Por primera vez en su historia, miles de millones de dólares dejan de fluir hacia bancos extranjeros y multinacionales para invertirse directamente dentro del país. Esta redirección masiva del capital busca romper el ciclo de extracción y dependencia, apostando por una base industrial autónoma capaz de crear empleo digno, energía propia y servicios vitales para la población. Es un cambio de paradigma que recuerda a la industrialización acelerada de Japón durante la era Meiji, cuando en solo 50 años logró pasar de un país feudal a una potencia industrial. Sin embargo, la pregunta crucial permanece. ¿Son estos megaproyectos el inicio de una auténtica revolución africana o solo otra versión de la dependencia disfrazada de modernización? ¿Puede un país, en tan solo 3 años, romper cadenas forjadas durante siglos y transformarse en símbolo de autonomía industrial e independencia? ¿O acabará atrapado en nuevas formas de sumisión, cambiando unas cadenas por otras, esta vez tecnológicas o financieras? El riesgo no puede ser mayor. Si este experimento titánico fracasa, Burkina Faso no solo perderá miles de millones de dólares, sino también una oportunidad histórica de guiar a África hacia la verdadera soberanía. La apuesta es por la autodeterminación, pero el precio de un error podría ser una generación entera condenada a la sumisión y el descrédito global. Para entender la magnitud de este riesgo, basta recordar el destino de la industrialización acelerada en Ghana durante los años 60, cuando la presión de actores externos y la falta de sostenibilidad financiera llevaron al colapso de muchos proyectos ambiciosos. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva modernidad africana o solo una ilusión que se esfumará bajo el peso de viejas estructuras? Para comprender este giro monumental y lo que realmente está en juego, primero debemos sumergirnos en el contexto y las raíces profundas de la transformación en Burkina Faso. Solo entendiendo el pasado colonial y la situación previa, podremos medir la magnitud del desafío. Veamos cómo comenzó esta revolución silenciosa y por qué ahora, más que nunca, el continente africano se juega su futuro en el tablero global. Durante décadas, África ha sido obligada a obedecer, endeudarse y esperar. Burkina Faso, como otros países africanos, ha vivido bajo la sombra de la dependencia. Por más de medio siglo, las potencias extranjeras y los organismos multilaterales han dictado su rumbo. Las riquezas salían del país y las deudas crecían sin fin. Este patrón se repite en toda África. Basta recordar el caso de Nigeria, el mayor productor de petróleo del continente, que a pesar de sus enormes reservas de crudo, ha dependido durante años de la importación de gasolina por falta de refinerías propias. La dependencia no era solo económica. Se imponían modelos ajenos, se extraía oro y algodón, y la economía quedaba atrapada en exportar materias primas sin valor añadido. El resultado: millones de jóvenes sin empleo, infraestructuras en ruinas y servicios básicos ausentes. La historia del Congo belga resuena aquí, donde la extracción de caucho y minerales enriqueció a Europa,
mientras condenaba a la población local a la miseria y al olvido. El desempleo juvenil se volvió una bomba de tiempo. Los talentos emigraban, las carreteras y hospitales no se construían, y la riqueza terminaba en bancos extranjeros. Las oportunidades parecían reservadas para otros. Este fenómeno, conocido como fuga de cerebros, ha afectado a países como Zimbabue y Etiopía, donde miles de ingenieros, médicos y científicos buscaron mejores horizontes en el extranjero, dejando un vacío de talento en sus tierras natales. Pero algo cambió. Con la llegada de Ibrahim Traoré, Burkina Faso decidió romper el círculo. Este joven capitán, al mando de un gobierno de transición, desafía el statu quo. Por primera vez, el país apuesta por la soberanía y por controlar su propio destino. Su liderazgo recuerda al de Thomas Sankara en los 80, pero con una diferencia clave. La apuesta ahora es por la tecnología y la industria, no solo por el discurso revolucionario. La decisión es radical: invertir en independencia, no en deuda. En vez de financiar planes impuestos desde fuera, el gobierno canaliza recursos a crear capacidades nacionales: energía, tecnología, salud y cultura. El objetivo es atacar la raíz de los problemas, no solo los síntomas. Esta estrategia recuerda al Plan Marshall, que reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero aquí se aplica desde dentro, sin esperar limosnas externas. El ritmo del cambio sorprende. Lo que en otros lugares tomó 3 décadas, Burkina Faso planea lograrlo en solo 3 años. 10 megaproyectos, fábricas, refinerías, centrales eléctricas y miles de kilómetros de carreteras surgen como símbolos de una nueva ambición. No es solo infraestructura, es un grito de autodeterminación. Durante la Revolución Industrial Británica, la construcción de ferrocarriles y fábricas tomó más de medio siglo. Aquí, el calendario se comprime a una fracción de ese tiempo. Pero el riesgo es inmenso. Si fracasan, repetirán la historia de pobreza y extracción. Otra generación puede quedar atrapada en la promesa rota del desarrollo, viendo cómo sus riquezas y talentos se marchan de nuevo. La experiencia de Argentina tras la crisis de los años 90 ilustra cómo los megaproyectos mal planificados pueden llevar a décadas de estancamiento y frustración. ¿Será Burkina Faso capaz de romper el ciclo? ¿Podrá inspirar a África a reclamar su futuro en medio de intereses globales y desafíos internos? Estas preguntas resuenan no solo en Ouagadougou, sino en cada capital africana donde la juventud sueña con un porvenir diferente. El pulso entre la ambición y el riesgo se vuelve más intenso. Los primeros pasos de esta revolución ya están en marcha, y el mundo observa con atención. Es un momento comparable al despegue de los tigres asiáticos en los años 70, cuando países como Singapur y Corea del Sur sorprendieron al mundo con su salto al desarrollo. No son simples obras. Cada proyecto es una jugada maestra en el tablero de poder africano, diseñado para torcer el destino de una nación. Para entender la dimensión, analicemos uno por uno estos megaproyectos y lo que significan en la vida concreta de millones de personas. Comencemos con la central nuclear, realizada junto a Rusia, cuyo valor supera los $8.500 millones. Este coloso no solo promete energía, es la bandera de la soberanía. Por primera vez, Burkina Faso imagina iluminar hogares, escuelas y hospitales, sin la sombra de combustibles importados ni la interferencia de potencias extranjeras. Si el plan se cumple, en menos de 5 años, el país podría transformarse en el corazón energético de África Occidental. Para ponerlo en perspectiva, solo el 20% de la población tiene acceso a electricidad confiable, una cifra comparable con la situación de Brasil en los años 60, antes de su propia revolución energética. En paralelo, surge la Refinería Nacional de Oro, símbolo de un nuevo despertar económico. Con una inversión de 2.300 millones, la planta procesará hasta 150 toneladas de oro anualmente. Esto significa empleos directos para miles, y sobre todo, que la riqueza dorada ahora fortalecerá las reservas y mercados locales antes de salir del país. Burkina Faso deja de ser solo exportador bruto.
ahora agrega valor y multiplica su propio capital. En Sudáfrica, la explotación minera sin valor añadido dejó cicatrices sociales profundas. Evitar este error es clave para el éxito burkinés. El proyecto de la planta de cemento no se queda atrás en ambición. Gracias a esta inversión, el país puede construir viviendas, escuelas y hospitales con materiales propios, generando miles de empleos y abriendo la puerta a exportaciones regionales. Así, se rompe el ciclo de dependencia de proveedores extranjeros y se acelera la economía nacional. El ejemplo de Marruecos, que se convirtió en líder africano en la exportación de cemento, demuestra el potencial transformador de este tipo de industrias. La red de 50.000 kilómetros de carreteras es el sistema nervioso de esta transformación. Al conectar aldeas, ciudades y fronteras, Burkina Faso se une consigo mismo y con sus vecinos. El eje logístico es el Bobo Dry Port, un puerto seco que permite el comercio global sin depender de puertos marítimos ajenos. Esta infraestructura reescribe las rutas comerciales y multiplica oportunidades para agricultores, comerciantes y emprendedores. En Etiopía, la construcción del ferrocarril Addis Abeba-Djibouti disparó el crecimiento económico y multiplicó la conectividad. El nuevo aeropuerto internacional es mucho más que una pista. Es la puerta de entrada y salida de mercancías, inversiones y talento. De nación sin litoral, Burkina Faso busca convertirse en epicentro del comercio aéreo africano, abriendo posibilidades para exportaciones, turismo y conectividad global. El país cambia su imagen y aumenta su peso geopolítico en el continente. Ejemplos como el aeropuerto de Dubái, que transformó a Emiratos Árabes Unidos en un centro logístico mundial, muestran el potencial de este tipo de infraestructuras. En salud, el hospital universitario representa un salto de época. Ofrece atención avanzada, impulsa la investigación y permite formar y retener talento local. Se combate la fuga de cerebros y se mejora la calidad de vida de millones, demostrando que el desarrollo humano es tan crucial como el económico. El caso de Cuba, que apostó por la medicina y exportó médicos al mundo, ilustra el valor estratégico de invertir en salud pública y formación de profesionales. El sistema de agua SIGA II es la respuesta a la inseguridad hídrica y el cambio climático. Este proyecto garantiza el acceso al agua potable y devuelve el control de este recurso vital al Estado, terminando con la era de privatización. Es una apuesta por la resiliencia y la justicia social. Sudáfrica, al invertir en grandes presas y sistemas de irrigación, logró reducir drásticamente las crisis hídricas y mejorar la producción agrícola. La producción nacional de vehículos eléctricos rompe el ciclo interminable de importaciones. Apostando por la movilidad verde, el país se posiciona a la vanguardia tecnológica y combate la contaminación urbana. Esto impulsa la industria local y abre el camino hacia un futuro sostenible. China, al convertirse en líder mundial en vehículos eléctricos, demostró que invertir en tecnologías limpias crea millones de empleos y transforma el tejido industrial. El lanzamiento del satélite Burkina SET-1 simboliza el control de los datos, las telecomunicaciones y la gestión de recursos naturales. Ya no se depende de infraestructuras extranjeras para vigilar el territorio, lo que fortalece la seguridad, la agricultura y la educación digital. Nigeria, al lanzar su propio satélite, mejoró la respuesta ante desastres naturales y optimizó la agricultura de precisión, elevando el nivel de vida rural. Por último, el mausoleo Sankara es mucho más que un homenaje. Es un faro de memoria, identidad y turismo cultural. Este memorial transforma la historia y los valores revolucionarios en motor económico, reafirmando el orgullo nacional y atrayendo visitantes de toda África y el mundo. El ejemplo del Memorial de la Paz en Hiroshima o el Museo del Apartheid en Sudáfrica muestra cómo la memoria puede ser motor de reconciliación y desarrollo. Pero bajo cada megaproyecto acechan peligros. El riesgo de corrupción, la presión extranjera y modelos de financiamiento insostenibles pueden convertir el sueño en pesadilla. Si uno solo fracasa, la decepción puede erosionar la fe de una generación entera en la autodeterminación africana. Recordemos el caso de Venezuela,
donde la corrupción y la mala administración dilapidaron recursos petroleros que podían haber transformado el país. Sin embargo, ningún plan monumental está libre de fuerzas opuestas. Los enemigos de la soberanía ya se están moviendo en las sombras. Grupos de presión internacionales, lobbies empresariales y antiguos aliados insatisfechos intentan frenar este impulso, temerosos de perder el control que ejercieron durante décadas. La historia de Irán, enfrentando sanciones al intentar controlar su propia industria petrolera, ilustra las dificultades que enfrentan quienes desafían el orden global. El desenlace de estos 10 megaproyectos será una señal para todo el continente africano. ¿Alcanzará África una soberanía genuina o será solo un espejismo fugaz? Países como Malí, Níger y Chad observan con atención, listos para seguir el ejemplo si el experimento burkinés prospera. Si Burkina Faso logra consolidar su transformación, el efecto dominó podría desencadenar un renacimiento africano. La nación mostraría que es posible impulsar industrias propias, energías limpias y cadenas de valor regionales, dejando atrás décadas de dependencia y condicionamientos externos. La independencia de India en 1947 inspiró a decenas de países a buscar su libertad. Algo similar podría ocurrir aquí, pero en el terreno económico y tecnológico. Pero el riesgo de caer en nuevas formas de dependencia, ahora tecnológicas o ligadas a aliados emergentes, acecha como una sombra constante. La historia africana está marcada por promesas que se transforman en ataduras invisibles. La dependencia de tecnología y financiamiento externo puede socavar la soberanía tan arduamente buscada. China y Brasil, por ejemplo, experimentaron cómo la deuda tecnológica puede ser tan limitante como la financiera. La velocidad de ejecución de estos proyectos asombra, pero también plantea desafíos graves. Una implementación apresurada podría minar la transparencia y comprometer la sostenibilidad a largo plazo. Si la rendición de cuentas se diluye, el sueño de transformación puede desvanecerse en nuevas formas de corrupción y clientelismo. Grecia, tras los Juegos Olímpicos de 2004, pagó caro por obras rápidas y poco transparentes. Sin embargo, el potencial es inmenso. Estos megaproyectos podrían generar millones de empleos y tejer redes productivas regionales inéditas. Fábricas, refinerías, hospitales, centrales eléctricas y carreteras prometen cambiar la vida cotidiana, dignificando el trabajo local y fortaleciendo la autoestima colectiva. El milagro económico alemán tras la Segunda Guerra Mundial fue impulsado por la creación masiva de empleos industriales y la modernización de infraestructuras. Si triunfan, Burkina Faso podría convertirse en modelo continental, inspirando a otras naciones a reclamar el control de su riqueza y decidir su destino. Pero si fracasan, el golpe será profundo. Se alimentaría la narrativa de que África no puede gestionar su desarrollo y se debilitaría su poder de negociación frente a actores globales. El fracaso de Zaire en los años 70, tras intentar una industrialización acelerada sin planificación, dejó cicatrices profundas en la confianza continental. Hoy, el prestigio nacional, la autonomía real y la confianza de todo un pueblo están en juego. El resultado de este experimento definirá la reputación de Burkina Faso y el margen de maniobra de África en la escena internacional. Es un momento bisagra. O se consolida un nuevo paradigma de autodeterminación, o se refuerzan viejos estigmas de incapacidad. La historia de Singapur, que pasó de ser un puerto colonial a una potencia global, muestra que es posible cambiar la reputación de una nación en una generación. La incógnita clave es si sabrán resistir las presiones externas, la corrupción interna y el peso de la historia, o si la audacia de hoy sentará las bases de una soberanía duradera. Solo el tiempo revelará si este salto es el inicio de una nueva era o una promesa rota más en los anales africanos. El ejemplo de Ruanda, que reconstruyó su economía tras el genocidio apostando por la tecnología y la reconciliación, aporta esperanza. Las apuestas nunca han sido tan altas. La mirada del continente y del mundo entero está fija en el desenlace de este experimento africano. Las reuniones multilaterales,
Los foros económicos y los medios de comunicación internacionales siguen cada avance y cada tropiezo, conscientes de que el resultado puede alterar los equilibrios globales. La independencia genuina trasciende lo político. También es energética, tecnológica y cultural. Burkina Faso lo demuestra con sus megaproyectos. Soberanía significa diseñar ecosistemas donde energía, industria y cultura se impulsan mutuamente. No basta construir fábricas o centrales eléctricas. El desarrollo real surge cuando cada sector alimenta al otro, creando un círculo virtuoso de innovación y progreso. La experiencia de Israel, que integró tecnología, agricultura y seguridad, ilustra el poder de los ecosistemas interconectados. Así, la cooperación internacional se redefine bajo claves africanas. Burkina Faso ha logrado negociar alianzas estratégicas sin ceder el control de sus recursos ni aceptar imposiciones externas. Son acuerdos en los que el país marca el ritmo y protege su visión de futuro, mostrando a toda África que el liderazgo en la mesa global ya no es una utopía lejana. La Unión Africana, en sus últimas cumbres, ha elogiado este enfoque y promueve su réplica en toda la región. Pero la soberanía no es un obsequio. Requiere vigilancia ciudadana y transparencia institucional. Sin control social, cada avance puede ser un atajo hacia la corrupción o la dependencia disfrazada. Es imprescindible que la población supervise la gestión pública y exija claridad en cada inversión, contrato y resultado. Solo así se blindan los logros y se evitan retrocesos. El ejemplo de Botsuana, que logró altos niveles de transparencia en la gestión de sus recursos minerales, es un faro para la región. Hoy, el control de los datos, los recursos y la memoria histórica es tan vital como el control de las fronteras. Romper el viejo modelo de dependencia exige resguardar la información y el conocimiento en manos africanas, evitando que tecnología y narrativa cultural permanezcan secuestradas por intereses ajenos. La infraestructura digital, los archivos y los relatos nacionales son ahora piezas esenciales de la soberanía del siglo XXI. El caso de Estonia, que digitalizó su administración y blindó sus datos, es una referencia inspiradora. La narrativa africana debe ser escrita por africanos. La identidad no es solo memoria, es motor de desarrollo. Cuando un país recupera el derecho a contar su historia y proyectar sus valores, fomenta la creatividad, la educación y el orgullo nacional. Esta revolución cultural es tan decisiva como la industrial. Ambas son inseparables en la construcción de una modernidad propia. El auge del cine nigeriano, Nollywood, ha logrado exportar historias africanas a todo el planeta, cambiando la percepción global del continente. Si la audiencia no capta estas claves, corre el riesgo de perder la oportunidad de defender o replicar modelos de desarrollo verdaderamente soberanos. El futuro de África, y de cualquier nación que aspire a decidir su destino, depende de entender que la independencia se cultiva día a día, en cada decisión, en cada alianza y en cada historia que se cuenta. Ahora bien, ¿cómo se materializan estos principios en proyectos concretos? Burkina Faso está transformando su visión en realidades palpables a través de acciones específicas. Por ejemplo, la central nuclear no solo implica tecnología de punta, sino también la formación de técnicos y científicos locales, la creación de una Agencia Nacional de Energía Atómica y la elaboración de regulaciones estrictas para evitar accidentes. La refinería de oro establece cadenas de valor locales, genera empleos en minería responsable y promueve la transparencia en la gestión de los recursos. El hospital universitario, además de atender pacientes, se convierte en centro de investigación biomédica y en plataforma para la colaboración internacional, atrayendo expertos de toda África. La planta de cemento integra tecnologías ecológicas para reducir la huella de carbono y utiliza materiales locales, fomentando la economía circular. El sistema hídrico SIGA 2 incluye campañas educativas sobre el uso racional del agua y programas de acceso universal, priorizando las comunidades rurales. En la práctica, se han creado observatorios ciudadanos para monitorear la ejecución de las obras.
Se publican informes trimestrales de avance y se celebran debates públicos sobre el impacto de los megaproyectos. Se han impulsado cursos de capacitación en universidades y escuelas técnicas, asegurando que la juventud participe activamente en la transformación nacional. El gobierno ha establecido protocolos de contratación abiertos y mecanismos de auditoría independientes, inspirándose en modelos nórdicos de transparencia. A nivel regional, Burkina Faso lidera la creación de consorcios africanos para compartir tecnología, experiencia y recursos, evitando la fragmentación que debilitó a África durante la era colonial. Se promueven ferias de innovación, intercambios estudiantiles y redes de emprendimiento, multiplicando el impacto de cada proyecto más allá de las fronteras nacionales. Así, la transformación de Burkina Faso no es una promesa vacía ni una simple acumulación de infraestructura. Es un proceso integral, donde cada paso refuerza la autonomía, la dignidad y la capacidad de soñar en grande. Entonces, la historia brinda ejemplos de éxito y fracaso, pero el futuro aún no está escrito. ¿Vas a ser espectador o protagonista de la nueva historia africana? Lo que hoy ocurre en Burkina Faso trasciende la suma de 10 megaproyectos. Es una llamada a desafiar el relato de siempre. ¿Quién decide el rumbo de África? ¿Hasta cuándo toleraremos que otros marquen el destino de sus pueblos y riquezas? Cada proyecto, desde la central nuclear hasta la Refinería Nacional de Oro, es mucho más que una obra monumental. Representa una declaración de independencia, un rugido para romper las cadenas y afirmar una soberanía auténtica. No se trata solo de infraestructura, sino de forjar un futuro donde el desarrollo no implique sumisión. Pero el mayor reto no está en el cemento ni en las máquinas, está en la sociedad africana. Si la gente mira desde lejos y deja todo en manos de unos pocos, los viejos patrones volverán, maquillados de modernidad. El riesgo es perder no solo el presente, sino también la dignidad y la fuerza de toda una generación. El silencio y la apatía abren la puerta para que forasteros sigan dictando normas, extrayendo recursos y fijando el valor de la vida africana desde escritorios lejanos. Compartir estos ejemplos, debatirlos, exigir transparencia y participación ciudadana no es solo un derecho. Puede ser el acto que cambie el rumbo y evite repetir viejos errores. La historia de Burkina Faso no es un espectáculo para ver desde la distancia. Es un espejo que desafía a cada uno. ¿Te atreves a cuestionar, informarte, contagiar conciencia, o dejarás pasar este momento decisivo? El futuro de África no lo escribirán únicamente sus presidentes, sino la suma de voces activas y valientes que reclamen su lugar en la historia. Ese lugar, hoy más que nunca, está abierto para quienes no teman actuar. Porque toda revolución real comienza cuando la sociedad despierta y decide ser